Tenemos un montón de discursos, José, de los diferentes miembros de la Reserva Federal. Hemos tenido a Harker, que se ha mostrado desde el lado más dovish. Hemos tenido también ahora mismo a Williams, que está dando una serie de advertencias al mercado que son bastante preocupantes. Algunos de los mensajes que da Williams después del dato de inflación que hemos conocido hoy, ahora repasaremos también ese dato de inflación. Williams dice que la Fed todavía debe subir los tipos de interés aún más, que el trabajo no ha terminado, pero lo ha dicho de forma muy convincente y de forma directa. También dice que los últimos datos pues dan pie a que eso se realice. También dice que espera la tasa de desempleo en el 4 o 4,5% para el siguiente año, una media de entre el 4 y el 4,5% para el año 2024. Por tanto, se tendría que disparar desde ese 3,4%, recuerden que estamos ahora en el mínimo de la tasa de desempleo, tendría que subir hasta el 4,5%, así que Williams advirtiendo de que, 1, van a seguir subiendo tipos de interés, 2, eso va a hacer que el mercado laboral se debilite porque es lo que necesitan. Por otro lado, y lo más llamativo del discurso de Williams de la Reserva Federal, ha sido que llevará años llevar la inflación otra vez al 2%. Quédense con esta frase: tomará años llevar la inflación al 2%. El mercado cree que esto será cuestión de meses, cuestión de días, cuestión de este mismo año, ¿no? Descontando una subida hasta la tasa terminal del 5,1% para luego empezar a bajar tipos, porque la Reserva Federal habrá terminado su trabajo y ya todo se habrá acabado. Han visto también antes como el Banco Central Europeo, les comentaba José de la Morena, también hace bromas en Twitter, por lo menos el community manager del Banco Central Europeo, hace bromas sobre la inflación y ya vemos lo que decían hace un año. Hace un año decían, vamos a lograr estar en el 2% para enero de 2023. Ya vemos que no ha sido así y todavía queda mucho camino por recorrer. Es importante lo que ha dicho Williams porque Harker daba un tono, justo antes de su comparecencia, de la comparecencia de Williams, Harker daba un tono mucho más neutral. Decía que es mejor ir con subidas de 25 puntos básicos, que aún quedan subidas de tipos, que la inflación todavía muestra signos de ser persistente, pero que lo ideal es proseguir con subidas de 25 puntos básicos. Hoy Williams ha venido a dar un golpe más duro sobre la mesa, ahora mismo a las 8 de la tarde, y ha dicho esto, que espera que lleve años llegar al 2% de inflación. No un año, no 2 años en plural. Por tanto, veremos hasta dónde tiene que elevar la Fed las tasas de interés. Antes también nos decían por la mañana, después de conocer el dato de inflación, comunicaban varios miembros de la Reserva Federal que no debemos ponernos un techo, que ponerse un techo puede ser un error porque todavía no saben y dependerán de toda la información que vayan recibiendo con los últimos datos, a medida que van conociendo los últimos datos, todavía no saben dónde tienen que terminar los tipos de interés. El mercado hasta ahora reaccionando de forma bastante neutral, hemos visto bastante movimiento durante el día. Ahora mismo los índices Dow Jones menos 0,28, S&P 500 más 0,06, por tanto rozando el 0%, y el Nasdaq en más 0,46. Movimientos importantes que nos tenemos que fijar. Voy a ir por aquí y les voy a poner, por ejemplo, lo primero, el intento. Fíjense que el dólar, el índice dólar ha empezado la sesión subiendo tras conocer ese dato de inflación que era más alto de lo esperado, pero ahora parece ser que está corrigiendo. Y lo importante, los intereses. Fíjense, llevamos días viéndolo, la parte de los intereses, de los bonos. Si resulta que el mercado de bonos lleva varias semanas con los intereses subiendo, es porque descuenta que posiblemente todavía queden varias subidas de tipos de interés. Esto ya lo descontaba el mercado de bonos. Fíjense que buscó el soporte el 2 de febrero y desde entonces rebotó del 3,36%, en este caso estamos mirando el interés del bono a 10 años, hasta el 3,74%. Se dice pronto. Estamos cerca casi del nivel del 4% que veíamos hace unos meses, esos niveles preocupantes donde recuerden que precio del bono e interés son inversos. Toda esta subida que hemos visto de los intereses es lo que ha hecho que los precios de los bonos corrigiesen con tanta fuerza durante el año 2022. Y esta bajada de los intereses que veníamos viendo en los últimos meses es lo que ha hecho que el precio de los bonos subiese y pues las carteras, por ejemplo, la cartera 60-40 lo hiciese muy bien en este inicio de año, 60-40 acciones, 40% bonos. Ahora bien, los intereses están volviendo a rebotar, lo que pone en juego
las valoraciones de los activos de mayor duración, esos activos pues, que son más tecnológicos, más de crecimiento, esas empresas que ven los flujos de caja más tardes en el tiempo. Y fíjense que al Nasdaq le está dando igual porque sube un 0,48%. Sea como sea, tenemos que mirar porque, bueno, aunque sea el dato de inflación, los propios miembros de la Reserva Federal le están diciendo a Powell, varios de ellos, entre ellos Williams, también lo dijo Michelle Bowman, también lo dijo Bostic, con esa posibilidad abierta a 50 puntos básicos en la próxima reunión de marzo. Veremos, todavía queda unas semanas para llegar a esa reunión y que nos compartan las proyecciones financieras estimadas. Ahí nos darán la tasa terminal que esperan en cuanto a subida de tipos. Pero sea como sea, una persona que sí que está presumiendo de que la inflación está bajando, cuando en realidad sigue siendo bastante tenaz y se mantiene en unos niveles bastante preocupantes, es el presidente Joe Biden, que fíjense que esta mañana decía que, bueno, que la inflación sigue reduciéndose, que eso es algo bueno, y aquí tienen una flecha marcada del momento en el que llegó al poder Biden. Y fíjense que ya se suman, abajo tienen que mirar las columnas en verde, 35 meses de aceleración en la inflación subyacente en términos intermensuales. ¿Qué quiere decir? Que llevamos 35 meses seguidos con un dato de inflación subyacente, la que excluye energía y comida, en términos positivos. Y ahí lo tienen. Hoy ha salido en el 0,4% la subyacente en cambio mensual. 35 meses. Por tanto, decir que los precios están bajando es decir mucho, por lo menos que la inflación se está controlando, porque recuerden que hay medidas importantes. Y una de ellas, fíjense en este indicador, que es el precio de los huevos. Fíjense cómo el precio de los huevos está totalmente disparado, que de hecho publica este gráfico Bureau of Labor Statistics publicado por Bloomberg. Dicen que ahora una docena de huevos cuesta más que una libra de carne en Estados Unidos. Como pueden ver, es un signo de que posiblemente la inflación todavía no esté del todo controlada. Aquí tienen las categorías que ya hemos revisado durante todo el día de hoy en el especial, lo tienen también resumido. Como pueden ver, ¿qué es lo más importante? Sigue acelerando la vivienda. La vivienda es la parte que más contribuye a la inflación. Si se recuerdan, ayer decíamos, pues han cambiado los pesos, ¿no?, de la inflación. Ahora, al inicio del año 2023, la vivienda pasa a tener un 44% a por encima del 46% de peso. ¿Qué ocurre? Cuando la vivienda empieza a desacelerar, va a contribuir bastante a frenar la inflación. Pero mientras la vivienda siga acelerando, que recuerden que va con retraso, pues va a seguir dando unos niveles de inflación bastante elevados. Fíjense en la parte de azul oscuro, donde vemos que cómo incrementa esa categoría de shelter, esa categoría de vivienda, en los contribuidores de la inflación en términos interanuales. Fíjense también que si miramos la subyacente, miramos esa categoría de shelter, que sería la columna en verde oscuro, y estamos viendo que también es uno de los grandes contribuidores a la inflación. Pero ¿qué pasa? Vamos a decir que somos la Reserva Federal y estamos mirando el dato de inflación subyacente, pero sabemos que la vivienda va con retraso. Y Powell mencionó el día del FOMC, en la reunión del FOMC, hasta 15 veces que él cree que hay desinflación en el mercado de la vivienda. Por tanto, excluyamos la vivienda. Si Powell cree que va a desacelerar, excluyamos la vivienda, excluyamos la comida, excluyamos la energía. Podríamos excluir todo, eso sería la medida favorita para los políticos, no lo olviden, CPI x everything. Pero cojamos este CPI, restémosle, cojamos la subyacente, quitamos comida, quitamos energía y le restamos vivienda. Y veamos si, restando todo eso, la Fed consigue su trabajo, consigue que esa categoría esté por lo menos disminuyendo, que haya una caída de precios en términos intermensuales, por lo menos negativa. Se pueden fijar que en el mes de enero de 2023, si excluimos todo eso, sigue quedando un 0,2% de incremento intermensual, que principalmente son servicios y que hoy nos detallaban los miembros de la Reserva Federal, que se debe a que el mercado laboral se mantiene muy fuerte. Así que, no queriendo decirlo, pero diciéndolo de forma indirecta, los miembros de la Reserva Federal quieren enfriar el mercado laboral. ¿Y cómo lo van a conseguir? Teniendo que subir todavía más los tipos. Y dentro de unos meses volveremos a hablar entonces, cuando llevemos muchas subidas acumuladas, y ahí ya sí la economía
ya iba arrastrando muchas subidas de tipos en un tiempo récord, ahí ya sí que a lo mejor los economistas volverán a preocuparse por la inflación y por la economía. Por otro lado, vamos a mirar